Para quien sea que nos pueda estar escuchando en este momento, bienvenido sea a este podcast Cuando crecí de la Pirinola Mayor, Tabata Pacer. Está de acá para los que me pueden estar viendo en Twitch y en las diferentes plataformas donde vamos a estar subiendo este contenido. Para quien me estés escuchando en Spotify, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. El tema que nos compete el día de hoy, quizás, y como ya le he mencionado un poco, porque ya empecé mi stream a la gente de Twitch, es un tema que de repente es complicado de conversar, es complicado de entender, tiene hartas cosas bien extrañas entre sensaciones, pensamientos, formas de continuar también después de que suceden. Y es un poco hablar sobre la muerte en general. ¿Y por qué finalmente lo tocamos también en este podcast? Que tiene como nombre Cuando crecí. Porque a medida que uno va creciendo es algo con lo que lamentablemente se va enfrentando cada vez más. Y hay que ir buscando las formas a medida que uno crece, como todo en la vida, que es enseñanza, de cómo ir entendiendo la muerte como parte de la vida. Finalmente, de lo único que estamos súper claros es que algún día nos vamos a ir. Ojalá sea lo más tarde posible, si es que así cada uno de nosotros lo quiere. A estas alturas, obviamente, ya cada uno tiene sus formas de pensar al respecto. Muchos lo dirán en broma, así como, bueno, yo no quiero morir tan viejo, la verdad. Otros de verdad les gustaría llegar en una vejez bastante amplia, por decirlo de alguna forma. Y ahí cada uno, obviamente, tiene su forma de ver la vida y de ver también la muerte. Pero a medida que vamos creciendo, van pasando cosas que, claro, a veces uno se las espera, entre grandes comillas, ¿a qué nos podemos referir con esto? A que si uno de repente sufre alguna enfermedad que paulatinamente va atacando a esta persona, como que independiente de que aún así es muy difícil asumirlo, es algo que con el tiempo uno puede quizás llegar al punto de entenderlo antes de que pase. Cuando las cosas son repentinas hay veces que es más complicado o complejo de solucionar. Estoy tratando de ocupar las palabras como más correctas posibles porque siento que es un tema bastante delicado y con el cual hay que tener un amplio espectro de palabras, porque lo ideal es que cada uno de ustedes pueda tomarlo de la forma obviamente en la que quizás pueda haber pasado por esto, o también si de repente se pueda estar preparando para una situación como esta. Desde lo personal y cómo les podría explicar yo cómo he vivido esto a medida que he crecido. A mí se me han muerto ya hasta la fecha muy cercanas 3 personas. Cuando era más pequeña se murió una de mis hermanastras grandes en un accidente de auto. No vivía en el país, vivía en México hace bastante tiempo ya. Y lamentablemente murió en un accidente enfrentándose a otra persona que imprudentemente venía en estado de ebriedad, y en una curva se encontraron y todos fallecieron, la verdad. Ella, su novio y el chico que venía en la camioneta también. Fue una situación bien compleja. Yo era más pequeña, entonces la verdad es que siento que claramente cuando uno es pequeño vive las cosas de una forma más... ¿cómo se podría decir quizás? Más por encima. ¿A qué quiero ir con esto? Como que cuando los niños son niños hay cosas que quizás no dejan de pasar por tu cabeza, como el estar acompañado, el sentirte querido, sobre todo cuando hay familia alrededor de estas situaciones. Y hacen que uno de repente como que no le pueda tomar el peso necesario a lo que está pasando. Así por lo menos me sentí, siento yo, cuando pasó esa situación. Después se me murió una tía que falleció de cáncer, y yo estaba ya en la adolescencia, y siento que eso sí lo sentí de una manera un poco más potente. Sentí finalmente que era una persona que no iba a poder volver a ver nunca más, y que realmente iba a ser así, como que le tomé el peso a esa situación.
al desprenderse de lo físico de una persona y simplemente poder vivir en base a los recuerdos y a las cosas lindas que uno puede haber logrado con esa persona. Y actualmente, que es lo que pasó este fin de semana, falleció una de mis mejores amigas de la vida. Y fue también por una situación bastante extrema. También tuvo un accidente. No fue para nada culpa de ella. Y es extraño y difícil porque ya estamos en un punto, yo por lo menos que ya tengo 28 años, estoy en un punto en mi vida en el que no estoy o ni siquiera pensaba o se me pasaba por la cabeza llegar a una situación como esa, o sea, despedirme de una forma, de esa forma de una amiga, de una de mis mejores amigas con quien pensé que el día de mañana, si no sé, me llegaba a casar y iba a ser una de mis madrinas, si llegaba a tener hijos, ella iba a ser una tía importante. Es la verdad como súper complejo el imaginarse la vida después, cuando uno ya es como más adulto y pensáis como en ese tipo de cosas, en cosas de adultos, como va a ser mi madrina de bodas, va a ser la tía de mi hijo, como algo que probablemente, ¿en qué momento hubieras pensado de tu vida? ¿Qué más como claro que eso es crecer, finalmente, siento yo? Como empezar a pensar en esas cosas, en cosas así como más de vida, más que van a perdurar para el infinito, hasta que, bueno, ya no estemos en el mundo. Es extraño, po, es extraño. Te das cuenta de tal cual como dice el Luchito, de que la vida pasa tan rápido. Uno queda a pensar, claro, uno cuando se despide de alguien, aunque trate de ser lo más cariñoso posible, bueno, aún así no sientes que de repente sea lo necesario como para demostrarle entre grandes comillas, porque yo entiendo que toda la gente, o sea, yo sé lo mucho que mis amigos y mis amigas me aman, o sea, lo tengo claro, no solo porque ellos me lo demuestran, sino porque es algo intrínseco, es algo que ya existe, que ya es un hecho. Y yo tengo súper claro que ella también tenía muy claro lo mucho que ambas nos queremos y nos vamos a amar toda la vida. Pero aún así uno queda como con esa sensación de podría haberle dicho más, podría haberlo intentado más, podríamos habernos juntado más. Y claro, son sensaciones que uno empieza a tomar a medida que uno va creciendo y se va dando cuenta de que la vida finalmente, cabros, es tan importante. Es tan importante porque al final también la muerte se convierte en algo muy importante. En algo muy importante. Voy a leer un poco los comentarios. Mira, por acá el Taylor Senpai dice: lo único que me da miedo a mí es el día en que se me muera mi abuelita, porque ella está postada en cama. A ella se le murió la mitad del cerebro. Dice, y por eso tiene la mitad del cuerpo paralizado. Y lo que me da más miedo dando, dice, ¿por qué redactan tan mal, cabros? De más, pues claro, por estar tan postrada, ya está teniendo heridas y a medida de curaciones, y por el momento está mejorando y espero que mejore ya más pronto. Bueno, la verdad, Taylor Senpai, es que es un poco difícil de repente entender. Bueno, en algún momento vamos a llegar también a ese punto, porque mi idea es ir un poco en orden. Ustedes saben que mi cabeza funciona a 1000 por hora. Pero claro, también hay un punto a entender y es ¿qué significa la muerte para nosotros cuando ya envejecemos? Que eso es algo que lo vamos a dejar ahí, un punto importante al que yo por lo menos quiero llegar al final. Porque yo lo he podido ver con mi bisabuelita muy de cerca. Yo tengo a 3 bisabuelos, iba a decir todos, pero claro, me falta mi bisabuelo por parte de mamá, pero tengo a mis 3 bisabuelos, cabros, a mis 3 bisabuelos. Entonces también vamos a llegar a hablar un poco de eso, qué pasa con la gente un poco más mayor. Es tan doloroso perder a alguien, dice Angel Dead, alguien tan amado. Me tocó en el 2011 al perder a mi mejor amiga y la primera persona al aceptarme cuando salí del closet. Han pasado 9 años y aún me duele como ese día. El 7 de marzo es su aniversario. Mira, no le falta nada más encima.
es difícil porque la verdad es que de verdad es muy extraño. Es algo a lo que uno nunca lo esperaría. De hecho, ¿saben cuándo me enteré, cabres? El jueves pasado, cuando estábamos en stream. Estábamos en stream y ¿se acuerdan que pasó alguien a hablarme? Había un Pancho y yo lo saludé y yo pensé que era mi dentista. Y no, pues, era un ex compañero de colegio. Yo con la Bárbara éramos ex compañeros de básica. Ahí nos conocíamos. Y él entró porque, claro, ninguno tenía mi número de teléfono y todos me estaban tratando de hablar por Instagram. Y yo no tengo notificaciones activadas en mi Instagram. Entonces, no me pude dar cuenta de que estaban tratando de hablarme. Pues después de que el Pancho me habló, pude revisar mi Instagram y ahí me di cuenta que estaban tratando de comunicarse conmigo. Entonces, más encima, era una situación en la cual tú como que esperas que te digan algo así como, no sé, ok, pucha, le pasó algo, pero está piola, o no sé, hasta algo bueno, ¿cachai? Sacar un premio y está súper feliz, no sé. Uno nunca se espera que te vayan a decir algo que realmente puede ser terrible. Y cuando pasa, siento yo, uno pasa por diferentes situaciones, siento. Y ¿saben qué? Yo que soy súper observadora, incluso ahora me está pasando un poco conmigo misma, como que estoy empezando a observarme para poder entenderme un poco también, que de verdad me ha funcionado bastante. Me di cuenta que tuve como una forma de funcionar cuando todo pasó. Voy a leer un poco sus comentarios antes de seguir con mi relato. Por acá dice Run Run se fue a la cresta. Perdón por reírme, pero es que tu nombre, ¿por qué se hacen esos nombres, cabres? Run Run. Dice: en el 2014 falleció mi madre y es un dolor que tienes que vivir por siempre. Tal cual. Yo opino exactamente lo mismo. Finalmente, uno no... A ver, yo creo que son dos cosas diferentes. Uno no los recuerda con dolor, que creo que es algo muy importante de separar, porque yo por lo menos la recuerdo con pura alegría. O sea, me acuerdo de ella y lo primero que me acuerdo es en su risa. Que loco, se escuchaba en todos lados donde ella estuviera. No había forma de no escuchar cuando la Bárbara se reía. Tenía una risa muy bacana, además, que era muy contagiosa. Entonces es lo primero que me acuerdo. Es imposible pensar en algo triste cuando me acuerdo de ella. Como que si pienso en cosas tristes, como es como más o menos lo que les decía. Pensar en que quizás podríamos habernos juntado más, pensar en que podría haberla llamado más por teléfono, pensar en que podríamos haber hecho más cosas juntas, podríamos habernos mandado más textos. Eso pienso. Pero la verdad, más allá de eso, solo me acuerdo de cosas buenas, porque solamente lo pasé bien con ella. Solamente tengo recuerdos felices, solamente recuerdo habernos apoyado, solamente tengo como ese tipo de cosas. Entonces, también uno después logra llegar al punto de recordarlos con pura alegría. Con pura alegría. Luchito Nissan dice: yo viví la muerte muy cerca cuando tenía los 18. Falleció un amigo y yo me salvé. Ella olvidó el accidente de avión de Peñalolén del 2008, que era de carabineros y que iba con practicantes adentro y que cayó en una cancha donde estaba haciendo deporte. Murieron todos en el avión y la gente que había abajo. Yo debía ir en ese avión y me bajaron 5 minutos antes de despegar, pero falleció uno de mis mejores amigos desde entonces. Ayer se cumplieron 14 años. Luchito, guaf, historias cuáticas. Historias cuáticas y... ¡Uy! Se me puso la piel de gallina. ¡Qué cuático! Bueno, así es como uno de repente se da cuenta que independiente de que, claro, hay situaciones que igual pueden ser culpa de alguien. Porque, por ejemplo, en el caso de la Bárbara, ella sufrió un accidente, la atropellaron y la persona que iba al volante tenía toda la culpa de la situación que pasó. No hay de otra, la verdad. De hecho, se están haciendo investigaciones hasta el momento. Hay veces que uno puede llegar a decir, bueno, hay algunas personas que creen en la religión, en Dios, y dicen, es el momento en el que Dios la pidió, y así funciona.
Y hay otras personas que finalmente no se van tanto por esa y piensan que simplemente ahora sigue estando ahí, pero se hizo parte de otra cosa, de otra forma en la cual funciona la vida. A mí me pasa, pirinolas, y acá nos vamos a poner quizá un poco más místicos, hablando de este tema, es que yo por lo menos siento que si algo, sea nuestro planeta, sea el Big Bang que originó todo lo anterior hasta que existiéramos nosotros, sea lo que sea, si algo pensó en que todo esto tenía que existir, ¿ustedes creen que simplemente va a dejar que la weá desaparezca? Perdonen mi francés, pero ¿ustedes creen que si se dio, y perdonen mi francés de nuevo, la senda paja, el medio trabajo de hacer todo esto y de que nosotros fuéramos avanzando tanto como lo hemos hecho, simplemente después desaparezcamos? A mí por lo menos me pasa que no lo siento tan así. Como dice el Razor, todos somos energía. Yo también creo que finalmente en algo más nos debemos convertir, lo que sea. Mira, ¿sabéis que si quieres pensar en la teoría del Evangelio, y después nos vamos a todos transformar en un líquido que se va a hacer parte de un gran universo? Good. Good. Yo creo más en eso que en que realmente nos vamos a la nada. No, medio trabajo para que después deje de existir simplemente. Muy extraño. Si nos convertimos en energía, si pasamos a otra vida, si nos hacemos parte de un líquido naranjo, eso ya va a depender de, bueno, qué es lo que realmente pasa, y ninguno de nosotros tiene la respuesta al 100%. Pero de algo más, de algo en lo que probablemente, y bueno, como sí dice el catolicismo, haga que nos volvamos a encontrar en algún momento. Entonces, siento que siempre va a ser un hasta pronto. Siempre va a ser un hasta pronto. Y tal cual, por ejemplo, como dice el Razor, hay personas, qué pena, Razor, lo que te pasó. Hay personas que mueren por enfermedades, como su papá, que murió de fibrosis pulmonar. Claro, una enfermedad bastante terrible. Y además su perrito Boxer, que se fue meses después. Después en julio, abuelita materna. Me imagino, la verdad es que son situaciones muy terribles, pero tal cual como él también dice en el siguiente comentario, con la mente fría ya entiendes que la muerte mediante una enfermedad es lo mejor que podría pasar, porque ya están descansando. Y hay que quedarse con las cosas buenas de las personas, tal cual. De verdad que uno también, bueno, el hecho de repente luchar por la vida de otra persona que quizás está pasándola por una situación ya bastante difícil y extensa, es un poco una conducta que, ¿saben qué? Hay mucha gente que dice que es egoísmo. Yo no siento que sea egoísmo intrínseco, porque nadie lo hace queriendo ser egoísta, sino que lo hacen porque, claro, piensan que lo mejor para esa persona es no dejar de estar con sus seres queridos. Pero la verdad es que después, como dice Razor, pensándolo en la mente fría, hay que pensar en qué es lo mejor para esa persona. Y probablemente si ya lo está pasando terrible y el sufrimiento no cesa, claramente lo mejor va a ser que esa persona esté lo más tranquila posible. Y por eso que hay muchos países en los cuales se está luchando el tema de la eutanasia. Sobre todo si la persona ya está en este tipo de situaciones, con alguna enfermedad un poco terrible que quizás pueda hacerle la vida, bueno, de cuadritos, por decirlo de alguna forma. Pero en muchos lugares ya se está luchando por eso, porque finalmente la decisión de vida o de muerte sea de la persona que quiera tomarla. Y en lo personal, si tiene que ver con enfermedades, su pirinola encuentra que es lo correcto. O sea, cada uno debería poder elegir hasta dónde luchar. Eso es lo que opino yo. Vi un merengue por ahí, sí. Acaba de aparecer y se fue. Merengue, para el que no sepa, para los que están escuchando en Spotify, es mi gato. Es un gato muy precioso. Recuerde que puede verlo en mi canal de Twitch, twitch.tv/tabatapacer, y así también puede ser parte de este chat para poder participar en los podcasts. Yamcha dice por aquí una preguntilla. ¿Tú qué opinas sobre la reencarnación? Bueno, nos vamos un poco para otro lado con eso, pero muy reducidamente.
me gusta creer que existe la reencarnación. Claramente como no tengo como algo verídico que me pueda decir más allá, como por ejemplo del Dalai Lama, que nosotros sabemos que el Dalai Lama es como la gran reencarnación que existe en nuestro universo. Em, Como que uno puede decir, bueno, así como realmente así como a lo Kikyo y Kagome, de ese tú, más o menos. Pero la verdad me gusta. Me gusta pensar en que sí, en que no vivimos solo una vida. De hecho, a mí me pasa que me siento un alma vieja. Me siento una vieja para un montón de cosas de repente. No me molesta, pero sí lo siento y digo, ay, ¿por qué me pasan estas cosas? Así que la verdad es que sí siento que probablemente yo soy un alma media reencarnada, quizás cuántas veces. Anda a saber. Pero no tengo realmente algo palpable que pueda decir, sí, las reencarnaciones existen. Que la verdad es como que me gusta decir eso. Quiero creer que sí. Pero anda a saber tú, po, realmente. Es terrible vivir la muerte, aprender a vivir con el dolor aunque sea a lo lejos, pero siempre estará el dolor ahí, a veces es complicado. Yo he tenido que vivir por mis 25 años la falta de mi mamita. Ella falleció de cáncer cuando yo tenía 2 años, pero fue muy rápido todo. No tengo muchos recuerdos de ella, dice la Gear Red. Es terrible, sí, pues sobre todo me imagino en esos casos, cuando tú entiendes que tienes una conexión importante con esa persona y claramente siempre va a ser tu madre. ¿Qué ser más importante que esa existe? Siento que para mí, quizás hasta que no sea madre, no lo sé, porque mi mamá yo creo que es el ser más importante que puede existir en el universo. Pero me imagino que cuando haces tu vida en casi su totalidad sin esa persona, debe también como sentirse de una forma bastante particular y especial. Bueno, yo tengo a toda mi familia, la verdad. Como les decía, tengo mis bisabuelos todavía. Y lo más cercano que había tenido de muerte habían sido antes mi hermanastra, con la cual yo no conviví mucho, y mi tía, con la que menos, porque ella no era tía consanguínea, sino que era la esposa de mi tío. Mi tío sí era sanguíneo, con mi tío, el hermano de mi mamá. Pero con todo el tema de Bárbara, yo creo que sí ha sido como una de las primeras situaciones a las cuales me estoy enfrentando así como de una manera eh, particular y súper personal y súper cercana y como que no sé, es como que se me hubiera muerto una hermana, pero una hermana así como ¿Cómo te pusiste, cercanísima, Sandrina? muy, como, no sé. Uy, no quiero decir los nombres de mi hermana porque mal yoyo. No quiero ni pensar. No, por favor, no. No, que no entren pensamientos malignos dentro de esta mente. Amén. Para el que crea. Pero sí me di cuenta de que pasé por unos periodos bien cuáticos. Y aquí es donde de repente quiero también que ustedes piensen, sobre todo si han pasado por una situación como esta, en cómo fue el proceso para ustedes, porque es importante para tenerlo en cuenta, porque el día de mañana es una situación a la cual, como lo decíamos en un comienzo, nos vamos a enfrentar cada vez más a medida que vayamos creciendo. Ojalá todo sea más o menos a nuestra par y todos nos vayamos más o menos juntos. Pero son cosas que pueden pasar y además porque también sirven para poder ayudar a otros. ¡Ah! Tenemos activada la alerta. Dame un segundo. Dame un segundo. Ay, se me olvidó de hacer esto antes de empezar el podcast. Bueno, son cosas que nos pueden pasar de repente, como estamos haciendo todo al mismo tiempo. A la pirinola mayor de repente puede pasarle, por cierto. Pero claro que sí. Tranquilín, John Wayne, que no nos demoramos nada en hacerlo. Tengo la paginita aquí mismo. Y le ponemos save. Y estamos al otro lado. Y ahora no tiene audio. Entonces, como les iba contando, siento que pasé... si pudiera seguir el hilo que te escribí para no... A ver, espérate, ¿qué pasó después? Ya, la Gil dice entonces que claro, que era muy chiquita. Dice, solo sé que le dio un besito, un destello de luz como atardecer, y luego desperté en la casa de la pareja de mi mamá en ese entonces en Curicó.
sin mi abuela materna. La recuerdo con dolor porque no tuve la oportunidad de estar con ella, hablar con ella, contarle mis penas, mis alegrías, la alegría de que fuera abuela joven y disfrutar de ellos como lo hace mi suegra hoy en día. No entendí. Me hablabas de que había fallecido tu mamá, también tu abuela materna, entonces. O sea, fue una situación aún más terrible. Pero claro, bueno, tan cual como lo comentábamos, siento que... No, mi abuela materna se quedó en Santiago. Ah, cabros, acuérdense porfi de que cuando me vayan a escribir un texto, tratan de ser lo más explícitos posible para que después la historia también se entienda. Cuando la gente pueda escucharlo en el formato de podcast. Porque después trato de que todo tenga sentido y los cabrones se van a poder entender. Ya. Bueno, como les estaba contando entonces, lo que me pasó fue más o menos que al principio, ya que quizás los que los que hayan pasado por este tema conmigo, me van a ir también comentando cómo fue para ustedes. Al principio fue como esas situaciones caóticas. No sé si han pasado como por alguna situación. Yo sufro de crisis de pánico. Entonces, lamentablemente, he pasado como por bastante de esas situaciones. Entonces, son esas situaciones en las cuales tú no puedes controlar mucho. Como que cuesta controlar la respiración, cuesta controlar el cuerpo, cuesta controlar todo, como incluso lo que estás pensando, como que todo se nubla y solamente dan ganas como de... Y de nada más que eso. Y eso me pasó apenas escuché que finalmente mi amiga había fallecido. Creo que entré en un colapso interno y externo. Como que mi mente se desabrochó y mi cuerpo como que dejó de... todo. Se convirtió en una situación como muy extraña. Yo sé que tuve una crisis de pánico horrible. Una que nunca había tenido antes. Y después de eso entré como en una nube. Como que después de eso me nublé de una manera en la que ya no era una situación tan corporal. Mi cuerpo ya se había calmado. Pero mi mente estaba como en una situación en la cual no seguía funcionando, no calculaba, no podía llegar al punto de entender qué era lo que había escuchado, qué era lo que realmente había pasado. Como que siento que me convertí como en un niño, así. Como que me fui a lo más primitivo de mi ser y me quedé ahí, como existiendo. Respiraba, pestañeaba y podía responder a lo que me preguntaban, que yo siento que es lo más importante finalmente, como poder seguir un hilo en tu cabeza, cosa de que la situación siga avanzando y tú puedas seguir también en estos pasos, porque son pasos importantes a considerar de cómo tu cuerpo y tu ser funciona frente a la muerte. Después de eso intenté dormir y recuerdo que lo único que pensaba sobre todo porque la Bárbara ya había tenido una situación así. Había muerto su abuelo hace un tiempo. Y ella siempre decía que lo único que quería era que él le dijera que estaba bien, de una forma u otra. Yo creo que eso es algo que también uno de repente piensa, así, ojalá se me aparezca en un sueño, ojalá haga algo, lo que sea, para poder saber que está bien. Y fue lo único que pensé todo el rato. De hecho, recuerdo haber dormido como con la mano estirada para ver si me la tomaba en algún momento. Y no, pues, obvio. O sea, no obvio. Yo entiendo que hay gente que ha dicho que sí ha podido ver este tipo de cosas. Pero... enojada. Después dije, ¿viste? ¿Viste que no es que tu abuelo no haya querido hacer algo? Es que no se puede. No se puede. Muy difícil.
Y al otro día viajé porque nos separa la ciudad. Yo vivo acá en Santiago, ya vivía en Concón. Y viajé para allá y bueno, todo lo demás ya fue como un poco como uno vive las situaciones que comparte con otras personas. Yo creo que lo más importante a considerar siempre, de acá es como dando consejos de cuando uno crece, teniéndolo en cuenta con nuestro podcast, consejos para cuando crezcas. Uno tiene que tomar más en cuenta cómo uno funciona por sí solo con estas situaciones, porque también uno funciona de otra forma cuando está con más gente. Porque eso es lo que finalmente te va a seguir ayudando de ahí de por vida. Uno se preocupa del resto, sí, es importante, pero también uno tiene que velar por uno mismo. Y es que después finalmente como uno está, claro, Adulting 101 o 101, es que después cuando uno ya está con más gente te das cuenta de que muchos están pasándola igual que tú, algunos peor, porque claro, hay padres, hay hermanos, hay hijos que claramente lo están pasando peor que uno. Pero cuando uno se da cuenta de que el apoyo es tan grande y son tantas personas las que están ahí solamente para que todos estén felices, ayuda un poco a sopesar la situación. Entonces todo lo que pasa ahí es un poco como un vaivén de cosas. Es una montaña rusa de emociones, recordarse con amor, con felicidad, con tristeza después, aparece la rabia dependiendo de cómo se produjo la situación, aparecen muchas situaciones, emociones y todo que ayudan un poco a este vaivén de personas que están un poco tratando de entender qué pasó y de cómo seguir con la vida después de eso. Pero después viene, yo creo que lo más difícil, que es el continuar. Porque ya no está este incontrolable que hay en el comienzo. Ya no está esta eterna unión con todas las personas que están en la misma situación que tú. Sino que estás tú, solo o sola, con todos los recuerdos que puedas tener de esa persona. Y tienes que aprender a canalizarlo simplemente como algo positivo. Como algo que te traiga una alegría, algo que te traiga una sonrisa, algo que haga que finalmente tú digas, oh Dios, a mí me pasa con ella, puta que hicimos cosas. Nos conocemos desde tan chicas que creo que las tonteras más grandes que hice en mi vida las hice con ella. Entonces recuerdo mucho, con mucha alegría, todas las situaciones que vivimos. Todas. Incluso las más como tensas. Nosotras también tuvimos conversaciones muy profundas, obviamente. Porque éramos muy buenas amigas. También nos retamos muchas veces. Nos hablamos golpeados, porque así son los amigos, pues son sinceros. Y están ahí para cuando uno los necesita, para cuando uno se siente perdido, para cuando uno se siente alegre, cuando uno se siente triste. O sea, la familia que uno elige, finalmente. Y es bacán. Se convierte en algo bacán. En algo que al final solo te trae alegría. Y yo siento que ha sido cuático, porque a pesar de que el primer día sentí que me iba a morir, ahora puedo conversarles a ustedes de esto. Ya han pasado, no sé, no han pasado tantos días. Han pasado 3 días, 4 días ya. Pero ella era tanta alegría. No sé, les juro que es una sensación muy extraña. Muy extraña. Yo siento que ella está conmigo. Y aquí. No está aquí, no está acá, está acá. Como que se fusionó. Así, y gracias a eso siento que estoy con una tranquilidad extraña igual. Me siento pacífica al respecto. Y cada vez que pienso en ella me siento así. Como que siento que finalmente, y en lo muy personal,
me ayudó un poco a tenerle menos miedo a la muerte. No sé si a ustedes les pasa, si a ustedes les ha pasado. Y ahora voy a leer, ya después de este tremendo monólogo, lo que me dijeron ustedes también. Algunos me dijeron sus relatos sobre esta situación que yo esperaba de mi amiga, que a ustedes parece que les pasó. Pero el Razor primero dice: cada uno tiene cómo enfrentar los duelos y tiene que hacerlo a su manera, no hay instrucciones. La receta para enfrentarlos es tomarse el tiempo que sea necesario, acercarse a tu familia y aprender a vivir con ese dolor hasta el fin de nuestros días. Y lo más recomendable es tener ayuda profesional, ayuda mucho y te quitas un peso de encima. Y lo más importante, llora todo lo que sea necesario. Eso es muy real, muy real, muy real. Mira, aquí Terrahuerti dice: yo vi a mi abuela en un sueño, fue su forma de despedirse de mí. ¿Viste? Yo sabía que alguno de ustedes podía de repente decirme alguna de sus opciones, o sea, no, alguna de sus vivencias. Perdonen, que justo estaba leyendo entre líneas. Alguna de sus vivencias en relación a esto mismo. Jorgito Mi Medicina dice: canalizar las energías de las emociones. Por ejemplo, cuando hablo por acá trato de controlar los nervios, sintiéndolo, y cuando lo visualizo, lo combato. Aplíquese a una crisis de pánico. Cáchate. O sea, finalmente, claro, cuando estoy hablando de aquí, lo siento y lo canalizo de una forma diferente, claro. Y no me da la pena, no me da... También puede ser. Yo siento que, bueno, esa es la idea un poco de, por mi lado, estar haciendo este podcast para todos ustedes. Porque crecer no es fácil y podemos hacerlo todos juntos. Y también porque, bueno, es mi forma un poco de entregar realidad dentro de tanta cosa tan extraña que hay hoy en día. Las redes sociales y todo se ha convertido en algo un poco superficial. Y siento que necesitamos realidad. Y aquí estoy yo para entregársela. Y para que también nos sirva de algo, cabros. De verdad que sí. De verdad que sí. Adiós del Dulce Senpai, que te vaya muy bien. Gracias por pasar. Ángel Dad dice: yo en 3 ocasiones soñé con mi mejor amiga. Más que nada cuando estoy muy mal, algunas veces la siento junto a mí. Ella siempre se preocupó mucho de mi salud mental y fue quien curó mis heridas. Y eso siempre lo recuerdo cuando me hacía... Y siempre la recuerdo cuando me hacía curaciones y ella solo me sonreía y luego me hacía dormir. Qué lindo. Qué lindo. La verdad es que cuando yo siento que uno de repente tiene ángeles en vida también. Ángeles, insisto, ustedes saben que yo soy una persona que no cree en cómo las cosas se dictan por la Biblia. Entiendo mucho que haya gente que sí pueda tener una fe tan grande y lo crea. No estoy para nada en contra de eso. Cada uno tiene su forma de pensamiento. Pero cuando uno habla de ángeles, finalmente es como una forma más común para poder referirse a que uno siente que ya tienen vida estas personas que solamente vienen a entregar cosas positivas. Como que solamente vienen a entregar felicidad y cariño y entrega y puras huevas bacanes. Y yo siento que ella lo era y lo sigue siendo. Entonces para mí siempre ella fue un angelito en vida y ahora lo sigue siendo, pero de una forma como más sensorial. Al final yo siento que es eso a lo que hay que tenerle ojo, pirinolas. Y quien pueda estar escuchando este podcast. Entender que cuando pasan este tipo de cosas que nos hacen estar cada vez más cerca de entender lo mucho que estamos creciendo. Si es que usted ya lo entendió, qué bacán. A mí todavía me cuesta entenderlo. Nos sirven finalmente de enseñanza y nos ayudan a seguir con nuestra vida de la mejor manera posible. Sobre todo a mí me pasa un poco que siento que al ver tanta gente en la misma situación que yo y sentir que tantas personas se despiden de alguien tan especial, o sea, la primera persona que abracé llegando al lugar fue uno de mis ex compañeros de colegio y me dijo: se nos fue. Y así fue, pues, se nos fue. Y es cuático pensar en eso, en como que así de simple como te lo puedo decir, pasó. Entonces ese miedo intrínseco y
implícito que yo le tenía a la muerte, cuando él me dijo eso, se me fue así, ¡paf! Y es algo que hace mucho tiempo pensé que no se me iba a ir nunca. Nunca. Yo siempre le tuve mucho miedo. Uy, terror, pirinolas, terror. Hay cosas que me dan miedo y la muerte. Pero siento que ahora que he pasado todo esto y que realmente le di el peso a lo frágil que somos, me hizo entender que bueno, ¿para qué le voy a tener tanto miedo? Y yo sé que toda la vida me lo han dicho, y toda la vida uno lo dice, y lo escucha, y te lo repiten, y lo ves en las películas, y lo ves en las series. Pero yo creo que hay un momento en el cual eso se te quiebra así, y deja de haber un miedo. Desaparece. Y eso no quiere decir que uno se va a volver loco, no, olvídalo. Yo soy la persona más cuidadosa del universo y creo que lo voy a hacer hasta el fin de mis días. Pero qué heavy sentir esa sensación, que yo de verdad como que un poco se lo retribuyo, y acá quizás me va a entrar un poco lo más místico. Es que yo siento que eso pasó, pues ella se unió aquí y me ayudó a superar el miedo más grande que tenía en la vida, pues. Algo que tú... No quiero que suene mal lo que voy a decir, y espero que cada uno de ustedes me entienda, pero algo que tuvo que pasarle a ella para que yo entendiera. Y ella después de eso se unió así. ¿Qué pasó? Ojalá nunca hubiera sido así, claramente. Ojalá todavía tenerle miedo. Pero siento que fue el momento en el que me di cuenta de que estoy creciendo sobre eso. Probablemente no, todavía hay cosas en las que no he crecido. Y que voy a ir creciendo en el camino. Pero creo que con este tema he crecido. Y he traspasado un poco el abismo que sentía antes tan terrible en mi ser. De que, ¡guau! Algún día nos vamos a ir. Y algún día le puede pasar a alguien más cercano aún. Madera. ¿Dónde hay madera en esta casa? Concha. Hay que tocar madera. La tata es supersticiosa. Terrible. Pero siento que así es como uno empieza a vivir las cosas nomás, po. Y así es como uno empieza a crecer, Pachi. Probablemente no es que seas egoísta, es que todavía no creces en relación a esto. Todavía no creces en relación a esto. Y es difícil. Es difícil. Bueno, también, estoy leyendo algunos de sus comentarios y leo a Adif Sae, dice, pero hay personas que no lo superan. Cuando sufren la muerte de un hijo, de un recién nacido, con esas personas no alcanzan a vivir nada. Bueno, normalmente, y siento que en casi todo orden de cosas, hace que el hecho de que las cosas que no fueron y que pudieron ser sean las cosas que de repente a uno más le duelen, porque las idealizas. Y porque además, en otros ámbitos, y porque además, obviamente en una situación como perder a un recién nacido es algo que no debería pasar por ninguna razón, o perder a un hijo siendo muy pequeño, o perder a un hijo como tal. O sea, yo siento que nadie espera en su vida que un padre entierre a un hijo. Eso es antinatural, eso no debería pasar. Y de repente, independientemente de la edad, eso claro, afecta mucho a los padres y es muy difícil salir de ahí. Pero para eso existen a estas alturas redes de apoyo muy importantes, tal cual como en algún momento alguno de ustedes lo comentó. Existen profesionales que pueden ayudar a que esas situaciones sean cada vez más llevaderas, porque uno, tal cual como lo hemos dicho toda la tarde, son cosas con las que uno tiene que vivir, pero puede encontrar las formas de hacerlas más llevaderas. Hay claramente situaciones a las cuales uno puede llegar, buscar ayuda y sentírselo
suficientemente acompañado que uno necesita para poder llegar a entender y crecer al respecto. Y entender que uno tiene que seguir con su vida. Es complicado. Y por eso yo siento que es bacán que existan todas estas redes de apoyo, y también para mí es muy importante tener este podcast, porque siento que probablemente alguno de ustedes, tal cual como a mí me está ayudando poder conversar con ustedes sobre estos temas, les pueda ayudar el hecho de que estamos conversando entre nosotros. Y les vuelvo a recordar, si quieren también en algún momento ser parte de este podcast, pueden hacerlo en mi canal de Twitch y ser parte del chat, y así poder también comentar qué es lo que ustedes opinan sobre los temas que estamos comentando. Amcia Gómez dice: todo es un proceso. En nuestra vida nos tendremos que despedir de muchas personas que apreciamos, y es como un proceso que nos va preparando para nuestra propia muerte. Es algo normal. Y sabes que eso mismo es lo que estoy tratando de explicar, que eso fue lo que me pasó a mí. El hecho de haber pasado por esta situación con menos de 30 años me hizo sentirme un poco más tranquila con el hecho de sentir que también en algún momento me va a pasar a mí. Tocamos madera de nuevo. Yo quiero morirme de vieja. Espero. Pero creo que es algo que hay que tener en cuenta mucho, de cómo uno va evolucionando cuando pasan estas cosas, de cuando uno va madurando, tal cual como dice el Razer, más o menos a la mala, cuando pasa una de estas situaciones. Y lo más importante que tienes que pensar, siento yo, es en cómo honrar el recuerdo de esa persona. Yo sé que de repente es fácil, o no es fácil, sino que es como lo primero que se nos viene a la cabeza, el hecho de como encerrarnos y sentir lo muy negativo que puede tener el hecho de que alguien ya no esté con nosotros de una forma física. Pero siento que al final uno tiene que dejar de ser egoísta al 99%, porque hacerlo al completo es difícil. Y claro, uno siempre dice: ¿por qué? Ojalá todavía estuviera aquí. Cuando son situaciones de repente de enfermedad y uno lo piensa así, claro, uno dice: pucha, qué egoísta igual este pensamiento. Pero al final la manera menos egoísta de llevar una situación como esta es realmente honrar a esa persona y pensar en qué hubiera hecho esa persona, en qué le hubiera gustado a esa persona, en qué hubiera hecho feliz a esa persona si en este momento nos estuviera viendo, si pudiera estar con nosotros, si pudiera realmente estar ahí. Y eso es lo que yo pienso todo el rato también, como qué bacán haber sentido esta sensación, porque esto era algo que nosotras habíamos conversado muchas veces, de meternos miedo a la muerte. Y yo creo que ella debe estar muy contenta de que yo haya superado eso. Y también creo que ella debe estar muy contenta de haber reunido a todos sus amigos y que muchos de nosotros nos conociéramos, porque claro, diferentes situaciones, amistades, círculos, es difícil hacer que todos sus amigos te conozcan. Y yo creo que ella tiene que haber estado muy contenta de que todo lo que ella realmente hizo y demostró en vida fue real para todos nosotros, porque todos terminamos amándola demasiado. Entonces, ¿y qué mejor forma de hacerle honor a todas las cosas bacanes que ella dejó en este mundo que seguir siéndolo, y seguir acordándome de ella solamente con alegría? Me hizo crecer mucho. Probablemente mucho más de lo que yo hubiera pensado hacerlo alguna vez en su vida. Y creo que eso es lo importante de entender la muerte de Pirinolas y de ir viendo cómo se van produciendo estos procesos en cada uno de nosotros y cómo también lo vamos adecuando a nuestra persona de una forma muy personal. Es cuático también entenderlo.
Mira, por ejemplo, también me están preguntando un poco de qué es lo que opinamos sobre el... De acá nos vamos a poner súper metódicos al hablar sobre todo esto, porque quiero que se entienda bien, y siempre, pirinolas, uno tiene que entender que las opiniones personales son personales. Yo nunca les voy a pedir que piensen como yo, si es que usted no lo quiere hacer. Si lo hace y tenemos una opinión más o menos parecida, toda la bienvenida, es todo de bienvenido para poder opinar también. Si no piensa lo mismo, también es bienvenido para poder opinar, por supuesto que sí. Pero siento que también cuando la gente llega al punto de querer quitarse la vida, hay muchas cosas que tener en cuenta a la hora de pensarlo también. O sea, siento que la vida es algo muy complicado. Es algo muy difícil de llevar. Y hay personas que a veces realmente no estuvieron lo suficientemente preparados para poder hacerlo. Y por eso yo tengo tanto énfasis en todo este tema que estamos conversando el día de hoy, y también en todos los temas que vamos a conversar en este podcast. Tanto énfasis en cómo vamos creciendo en nuestra vida. Y por eso también todo el rato les he estado diciendo que cuando pasamos por estos temas hay que tener tanto cuidado en lo que uno personalmente siente y por lo que uno personalmente pasa por estas cosas, porque es la única forma de tener un autocuidado con uno mismo y tener una autoayuda de uno para uno sobre los diferentes temas que son más descontroladores en la vida. Porque finalmente cuando uno, yo siento, llega a ese punto, y siendo súper sincera, pirinolas, también lo he vivido muy de cerca, no solo es lo personal, sino que también en lo familiar, tiene que entender que después de eso, la única forma finalmente de poder llevar la vida y llegar a un punto de estar bien es haciendo lo que yo les digo un poco. Teniendo el equilibrio de que cuando te pasa algo, poder sentarte 2 segundos a pensar: ¿cómo me siento con esto? ¿Qué está pasando con esto en mi cuerpo? ¿Qué está pasando con esto en mi mente? ¿Cómo puedo rescatar algo bueno de esto o una enseñanza? No siempre las enseñanzas son buenas, o pasan de una buena forma. Quizás tiene que pasar algo malo para uno aprender. Ojalá que no siempre sea así, obviamente. Pero uno tiene que poder llegar a un punto de hacerse así, agarrarse de los mejillos y decirse a sí mismo: ¿qué podemos hacer con esto? Pero que nos sirva. Y eso yo creo que es lo más importante de ir creciendo, pirinolas. Y así también vamos a llegar a un punto en el que si se nos pasan pensamientos por la cabeza que quizás no son los que realmente se nos deberían estar pasando, uno pueda salir de ahí de la mejor manera posible. Y tal cual como dice Kuroro, yo creo que hay que ser muy valiente para poder llegar al punto de hacerlo. Pero también siento que hay gente que lamentablemente no quizás tuvieron el apoyo, no quizás tuvieron los medios, o quizás venían muchos de ellos de una manera tan linda a este mundo que cuando les empezaron a pasar cosas malas no tuvieron la capacidad, o ni siquiera la capacidad, sino que las herramientas para poder llegar al punto de decir eso: ¿qué podemos hacer de bueno con esto? y lamentablemente llegan a un punto en el que, bueno, toman decisiones que de repente pueden ser muy extremas para su vida. Y yo siento que así lo veo un poco, porque yo he estado ahí y porque familiares cercanos a mí han estado ahí, y no es para culpar a nadie. Pero sí, obviamente, uno tiene que encontrar espacios
para poder tener estas conversaciones, para poder llegar al punto de tener las herramientas personales tan como cultivadas, que uno pueda llegar a ese punto. Y de nuevo, ¿qué podemos hacer de bueno con esto? Que yo creo que es lo más importante. Que es lo más importante. No te trates de ridículo, Jorgito. No te trates de ridículo. Y no porque hayas sido adolescente quiere decir que fue una tontera. Nosotros, aunque tal cual como dice Adib Saed, tenemos por naturaleza la autoconservación, la vida y lo difícil que es y no tener las herramientas necesarias a veces nos llevan a esos pensamientos. Pero lo bueno es tal cual como dice Jorgito, llegar al punto de entender que quizás te estabas faltando al respeto a ti mismo y buscar la forma de salir de ahí, pues de ayudarse. Hola, tantos años, de seguro ya ni te acuerdas de mí, Kakiaika JK. Dark Krauser, ¿cómo estáis? Sí me acuerdo de ti, muchas gracias por el sub. Esa cosa no la puedo silenciar. Estamos en podcast, Dark Krauser, así que si quiere opinar, bienvenido sea. Si no, pues escuchar. Y también quiero agradecer, aprovechando, a toda la gente que pueda estarme escuchando en Spotify, a toda la gente que está en Twitch en este momento y a toda la gente que pueda estar viendo este podcast por alguna de las plataformas, sobre plataformas por las cuales podría salir en algún momento. Bueno, y al último punto que quiero llegar, pirinolas, en esta noche, el día de hoy, en esta tarde, cuando sea que nos pueda estar escuchando, como lo dice el Dross, es un poco entender cómo funciona todo cuando ya estamos viejos. No lo hablo por mí claramente, tengo 28 años. Bueno, voy a cumplir 28, tengo 27 todavía. Pero también lo veo un poco en mi bisabuela. Mi bisabuela siempre está esperándolo. Ella lo dice, ella se despide. Todas las veces. Y claro, yo también siento que uno de repente llega a un punto en el que probablemente ya has vivido mucho. Y tal cual como lo hablábamos de repente con el tema de las enfermedades, llega a un punto en el que vivir es más sufrir que cualquier otra cosa. Y a mí me pasa, y bueno, a mi abuelita también. Mi abuelita ha vivido casi toda la vida con mi bisabuelita, porque ella en algún momento se quedó sin casa, se fue a vivir con mi abuelita, y desde que yo existo que ellas viven juntas. Entonces, claramente mi abuelita ha sido la eterna enfermera de mi bisabuelita. Pero ella la verdad es que todos los días vive entendiendo que algún día puede que ella vaya a verla en la pieza y que ya no esté con nosotros. Y la verdad es que ella como que está totalmente entregada. Así, pero vivió su vida, se lo bailó todo, lo disfrutó todo, amó, corrió por todos lados conmigo. Ella ya era viejita y corría conmigo porque ya iba con las... iba, ya no, con la señora de la tercera edad de la caja de compensación a trotar y nosotras corríamos por las escaleras y ella me iba a comprar el álbum de la Surilacha porque había salido el álbum de Inuyacha y mi bisabuela iba al negocio, deme las láminas de la Surilacha, por favor. Y está lista ya. La verdad es que si en algún momento mi abuelita me avisa que mi bisabuelita ya no está, voy a estar feliz por ella, la verdad, porque ella está feliz por todos nosotros, por nuestra vida, lo vivió todo, hasta levantarse le duele. Entonces hay que ir disfrutando tal cual el día a día. El otro día mi mamá fue, hizo que le hicieran las patitas, estaba toda contenta, todos la amamos. Mi abuelita nunca quiso dejarla en algún lugar, siempre ha estado con nosotros. Entonces ella ya no podría estar más feliz, no podría entregarse más. Y hay mucha gente que de repente llega a ese punto y yo siento que es lo que yo le deseo
a todo el mundo. Siempre y cuando estemos sanos. Obvio. Pero es como yo de repente... Es como a mí me gustaría que pasara. De vieja, cuando ya esté chata de la vida. Cuando ya no quiera seguir más con esto. Bájenme de esto. Ahí, ojalá. Pero también ahí uno tiene que darse cuenta de esas cosas cuando uno ya se tiene que despedir de la gente más grande. Uno tiene que hacerlo con pura alegría, cabres. Con pura alegría. Porque la verdad es que ellos ya lo vivieron todo y no podrían estar probablemente, claramente va a depender de la vida de cada uno, pero ya más entregado. Y yo siento que eso también es algo importante de tener en claro a la hora que vamos creciendo, porque a medida que nosotros vamos creciendo, el resto también crece con nosotros. Y nuestros abuelos crecen, y nuestros padres crecen, y nuestros tíos crecen, y la gente a nuestro alrededor crece. Algunos mucho más que nosotros, porque ya son más grandes que nosotros. Entonces hay que tener en cuenta eso. Valorar tal cual, como lo dicen ustedes, el día a día. Cosa de que esa persona se vaya chata esta vida. Chata. Ya no puedo más con el amor. Y que eso también sirva para que los que nos quedamos tengamos puros recuerdos buenos nomás. Sea cuando sea que nos tenga que pasar. Cuando sea. Total, la vida es una sola, hay que vivirla. Pero es verdad, eso no quiero decir, y vuelvo con el tema, que nos vayamos a volver locos, y que viva la vida loca, y que me voy a tirar en Benji hasta no poder más. No, gracias, por lo menos por este cuerpito eso no va a pasar. Yo prefiero seguir aquí con mis patitas en la tierra, a no ser que tenga que tomarme un avión, o un barco. Pero también obviamente el vivir el día a día, el disfrutar, el hacer las cosas que uno quiere hacer, el amar, el disfrutar a sus amigos, el abrazar con todo lo que puedas a tu mami, a tu papi, a tu tío, a tu abuela, a tu padrastro, a tu madrastra, a tu hermano, a tu hermana, a tu perro, a tu gato, a quien concha de la lora queráis abrazar. Excepto que sea la amiga que nunca le haya hablado en la vida y que va a decir así como, bueno, ¿y por qué me estás abrazando? Bueno, todo con consentimiento siempre. Pero tal cual, Mako Senchi, decir te quiero siempre que lo sientas. Siempre, aunque sea así como de repente, así de la nada. Te quiero, te amo, te extraño. Quiero estar contigo, te quiero ver. Juntémonos. Eso es lo más importante, siento yo. El hacer esas cosas para que después, si nos llega, esté bien. Esté bien. ¿Y qué más? ¿O no? Tal cual. Así que nada, pues pirinolas tan locas. Sí, ya que nos pueda estar escuchando en este momento. Muchas gracias por haber sido parte y por haber escuchado el podcast del día de hoy. Espero en lo más profundo de mi corazoncito que les haya servido de algo, que este momento les sirva de una ayuda si de repente están pasando por una situación parecida, si quizás habían pasado por algo así y de repente no habían podido conversarlo con alguien. Espero haberles servido de apoyo para una situación así. Recuerden seguirme también en mi canal de Twitch, twitch.tv/TabataPacer, para que puedan ser parte de este podcast también cuando estemos con nuevos capítulos. Y no se los vayan a perder aquí por nuestro canal de Spotify. Recuerden también activar las campanitas donde sea que esté, porque ahora todo tiene notificaciones, así que aprovecha a activarlas en todos lados. Y nada, pues, espero que esté teniendo un buen día, una buena tarde, una buena noche, sea cual sea la hora que nos está escuchando. Y muchas gracias por estar aquí. Besitos.